7 de la mañana, 41 minutos. Estamos en www.radiopublica.pe. Estamos en los 740 de la amplitud modulada en toda la región de Puno. También estamos en las redes sociales transmitiendo en vivo y en directo como Radio Pública P. Estamos en la jornada. Ahora sí vamos a conversar sobre otro tema que también es importantísimo conocer. Ha salido una infografía realizada por la organización Calandria, una organización de comunicadores, Calandria, en referencia a la violencia sexual. Por ejemplo, dice, la violencia sexual no se detiene y es que en el Perú cada día 10 adolescentes entre los 12 y 17 años son violadas. ¿Eso por qué ocurre? Estamos en comunicación a esta hora de la mañana para conversar con Lourdes Sandoval, coordinadora de proyectos de Calandria, quien nos brindará pues también un alcance en referencia a ese tema. Vamos a darle la bienvenida a la jornada de Radio Pública a Luciana. Luciana, buenos días. Lourdes, buenos días. Lourdes, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar sobre este tema que en realidad debido al incremento que se registra anualmente ya es un problema de salud pública donde todos y todas tenemos que actuar. Son un total de 3.767 denuncias, solo datos sacados de la Policía Nacional en el 2018, tal cual publica Calandria. Pero lo que queríamos consultarles, ¿solo sería esa cifra la cantidad, Lourdes? No, desgraciadamente estas son las cifras que solamente son denunciadas. O sea que una mamá, ¿no? Que un papá, que alguien muy cercano a la víctima ha sido lo suficientemente valiente en ir a denunciar el caso. Sin embargo, tenemos las cifras del Centro de Emergencia, de los Centros de Emergencia Mujer, del Ministerio, donde hay una cifra mucho más grande con referencia a la violencia sexual a niñas y adolescentes, que son de 12.000 casos. 12.000 casos. Que no necesariamente llegan a hacer denuncia y se hace seguimiento para lograr justicia a estas niñas, ¿no? Eso. Bueno, efectivamente. ¿Y de enero a la fecha tienes algún dato tú de parte, claro, del CEM, del Ministerio? No, mira, ahorita a la mano no la tengo, ¿no? Ya. Pero en verdad, las cifras, esas son las cifras al año diciembre del 2018, son cifras que no bajan, ¿no? Desgraciadamente, lo que sí tenemos, gracias a una campaña fuerte que venimos realizando desde hace más de 2 años, es que hay muchas más familias que se dan cuenta que una niña, un adolescente, le cuenta a un familiar muy cercano, a la mamá, a la papá, a la tía, a alguien muy cercano a la maestra, en estos casos, ¿no? De que pasan esta situación, ¿no? Porque efectivamente esta situación de la violencia sexual en niñas, si tú te das cuenta, la estadística es mucho, el grueso está entre las menores entre 7 y 17 años, ¿no? Y de ahí va descendiendo en cuanto a edad, ¿no? Entonces eso nos lleva a decir que efectivamente hay una mirada de las niñas y las adolescentes como que no tienen derechos, ¿no? No tienen derechos, inclusive no se piensa en que si se conoce el tema de una violencia sexual, que necesitas una atención integral, ¿no? Que necesitas una mirada de apoyo, un apoyo psicológico, de un apoyo médico, ¿no? De un seguimiento, porque efectivamente una violencia sexual es una agresión muy fuerte, es la peor de las violencias que una mujer puede pasar, imagínate una niña o un adolescente, ¿no? Entonces tienes que ayudar a que esto se trate de una manera integral, ¿no? Por parte del gobierno central, ¿tú crees que se trabaje este tema, en la cual usted ha indicado, en tema de políticas? Mira, efectivamente a nivel de políticas de Estado, el Perú tiene muchos convenios firmados y muchas políticas grandes. Tenemos el Plan Integral de Prevención del Embarazo Adolescentes, el Plan Nacional, donde tiene que bajar a las regiones y a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, para que haya una atención específica con referencia a la prevención y a la atención del embarazo adolescente. Tenemos el Plan Nacional de la Niña y la Niña, ¿no? Tenemos la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que este año cumple 30 años, de firmado por el Estado, donde se mira también todos estos tipos de violencia que las niñas y adolescentes están sufriendo y pasando, ¿no? El tema del no maltrato,
¿no? De una atención adecuada, ¿no? De la educación sexual integral ahora, ¿no? Que desgraciadamente tenemos mucho ruido con referencia a eso, pero que sin embargo es necesario que los niños conozcan cómo cuidar su cuerpo, ¿no? Cómo saber decir no, cómo poder tener confianza al padre, y desde los padres de familia también conversar sobre el tema, ¿no? Claro. Porque efectivamente tenemos que crear esa confianza. La campaña que Calandria trabaja se llama Ya no es secreto. ¿Por qué? Porque el entorno de la violación se da como un secreto. No le digas a papá, a mamá, no, es un secreto entre nosotros. Si no te mato, si no lo violento, ¿no? Efectivamente. O sea, si tú denuncias, yo le voy a hacer algo a tu papá o a tu mamá, ¿no? O por otro lado, también hemos estado viendo algunos casos donde los niños son objetos para que la madre ofrece a su niña para que el padrastro no se vaya, ¿no? O sea, lo hemos visto porque son casos que se están dando, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Entonces, ¿cómo crear una relación de confianza con la niña o el niño también en estos casos, aunque casi el 95% son niñas y son adolescentes, de poder confiar en el padre, en la madre, ¿no? Desgraciadamente eso no se da porque el tema de la protección, ¿no?, de los derechos sexuales y reproductivos de los niños en realidad no lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Entonces eso es necesario que los padres se den cuenta que hay cosas que hay que hablar, el tema de la confianza, el que no tengas miedo, el que no tengas vergüenza, porque de verdad tú no eres culpable, y desde el padre también cómo actuar con una serenidad, entre comillas, pero para protegerla, para decirle que la quieren, que ella no tiene la culpa, y seguidamente hacer todo un protocolo de atención a esta niña y adolescente. Pero en muchos de los casos dentro de la misma familia también está el que se tiene en el tema de la violencia, ¿no? Sí, desgraciadamente el tema de la violencia en menores se da al interior de la propia familia, ¿no? El padrastro, el tío. ¿Por qué crees que se da? El abuelo, el vecino, ¿no? Efectivamente, mira, una de las cosas que nosotros estamos trabajando es que no podemos decir que es una enfermedad del varón, ¿no? Yo creo que es porque efectivamente sabes que las niñas son las más vulnerables, ¿no? Están en tu entorno, te tienen confianza, ¿no? Entonces eso hace que se vulnere, ¿no?, muchos espacios donde están estas niñas. Según la data de la Policía Nacional, muchos de estos lugares son los propios lugares de reunión de las propias familias, ¿no?, al interior de las propias casas, ¿no? Entonces, efectivamente, se cree que tú vas vulnerando las defensas de una niña porque les das un caramelo, que también se han dado muchos casos, ¿no? O le dices que estás jugando con esta niña de esa manera, ¿no? Y no saben que están siendo vulneradas, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de la educación. O sea, algo que no deben tocar tu cuerpo, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero decir es que efectivamente lo que se hace es se rompe una confianza de una niña porque nunca supo, ¿no?, que ese tipo de relaciones, de formas de relacionarte contigo no se deben dar, jamás, ¿no? Claro, entendemos eso, y es necesario también que los mismos padres de familia, madres de familia puedan entender la clave que es la comunicación, la confianza mutua, pero en muchos de los casos sigue siendo un tabú, por ejemplo, tener ese aspecto de conversación. Te hablo de la región de Puno, un contexto distinto a la de Lima o a la de Arequipa o a la de Tacna. En la región de Puno, por ejemplo, tenemos un contexto donde lamentablemente las violaciones por parte de los mismos familiares, los padrastros, entre otros sujetos, se incide bastante en zonas altoandinas, por ejemplo, donde no existe trabajo por políticas por parte de los gobiernos locales, no existe presencia de la misma policía, no existe presencia de ninguna institución, y eso también avala. Por eso se indica, ¿no?, las estadísticas de denuncia policial al 2018 son una cantidad, pero en realidad se esconden muchos de los aspectos. ¿Qué se debe trabajar, por ejemplo, aquí desde Calandria, tú también que trabajas estos temas que son importantes a nivel de centros poblados, comunidades, parcialidades y el mismo contexto familiar aquí, por ejemplo, en la ciudad de Juliaca? Yo creo que una cosa importante es el tema de la información, ¿no?
O sea, efectivamente es que hay que visibilizar que hay un problema de violación sexual a las niñas, ¿no? Y decirlo así, porque a veces cuando decimos violencia sexual, la violencia sexual es tocamientos indebidos, es que desgraciadamente hay también el que estén sometidos a pornografía, el del acoso, ¿no? Al menor de alguien que no es muy cercano, de un vecino, por ejemplo, que siempre está ahí, que es muy cercano a la familia, ¿no? Que viene y le da un caramelito, ¿no? Que te den esto, porque no tratas de ganar la confianza, ¿no? Entonces, efectivamente, el que las familias sepan que hay maneras en que uno debe tratar al niño, con respeto, ¿no? El tema del respeto es muy importante, ¿no? Porque los niños no son cosas, los niños son personas con derechos, ¿no? Entonces, eso es importante trabajarlo. El otro que tú has mencionado es el tema de las relaciones familiares, el tema de la confianza. Mira, nosotros no hemos hecho una encuesta en Puno, hemos hecho una encuesta en Cusco sobre esta mirada de la relación de los padres con los hijos adolescentes. Entonces ahí el gran problema es que para los chicos es la madre presente y el padre ausente, y no necesariamente porque no esté, sino porque efectivamente es un padre productor. Se va temprano y llega en la noche. No lo ve dormido. Entonces, efectivamente, la relación con el padre es importante. Es la idea no solamente de mandar, sino de reunirme con ellos, de conversar cómo les fue. ¿Cómo les fue, chicos? No, yo creo que es importante, ¿no? Y en las mañanas tratar de, si te vas más temprano, seguro que los chicos están ahí tomando desayuno o tomando algo, ¿no? Antes de irse al colegio, y decirles, ¿no? Que les vaya bien, no, los quiero mucho. Este tema de la relación, de que los chicos se sienten queridos, es importante, porque no se sienten queridos. Ese es un gran problema. Ese es el contexto aquí en Juliaca, ¿no? Porque, por ejemplo, a estas horas de la mañana, que es hora de ingreso, te cuento, Lourdes, en cada esquina se vende pues los famosos jugos, ¿no? Jugo de quino, jugo de cañigua. Sí. Pero lamentablemente los madres, los padres de familia, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente, renegando, salen de la casa, le dicen apura, toma tu jugo, y le hacen sentar, le gritan, le insultan, el pobre niño pues va asustado y sin alimentarse correctamente, y ahí parte también la desconfianza del mismo niño, de la misma niña, ¿no? Por eso te decía que sería bueno e importante también que conjuntamente con Radio Pública, Calandria, podríamos realizar algunos trabajos de prevención, que es importantísimo. Sí, el medio de comunicación cumple un rol importantísimo, y esas políticas tienen que aplicarse también a favor, pienso yo, de las niñas, de los niños, que en muchos de los casos son vulnerados sus derechos. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, y si bien es cierto, la escuela también tiene un rol. Yo creo que el primer rol fundamental es el de los padres, ¿no? Como te comentaba en la encuesta decía, ¿quién tiene que hablarles sobre derechos sexuales y reproductivos a los chicos? La escuela, ¿no? No, si nosotros desde pequeñitos no les decimos, nadie te tiene que tocar, nadie te tiene que bajar, cuando tú vas al baño tú vas solito, nadie puede entrar, y si no, vas donde tu profesora y lo dices, o sea, y sin vergüenza, lo dices, no tienes por qué tener vergüenza, porque con la vergüenza ya perdimos. Eso es verdad. ¿No? Con la vergüenza ya perdimos, entonces es importante eso, ¿no? Entonces, uno, efectivamente, el rol fundamental de los padres. Lo otro es saber qué hacer también, ¿no? Porque efectivamente uno piensa que como son niños se van a olvidar, la página se voltea, pero no, eso no se voltea, no se voltea nunca, siempre está ahí, siempre está ahí presente. Es más, inclusive cuando ya te das cuenta que has sido vulnerado tus derechos, que has sido tocado, que has sido violado, la sensación de culpa es mucho más grande. Por eso es que hay que actuar, ¿no? Hay que actuar, porque si no, tenemos muchos jóvenes que quieren suicidarse y que no sabe por qué, o que se vuelven retraídos, que están mal en el colegio y no sabemos por qué, ¿no? Entonces, porque se creen que es un flojo, que no estudia, y no necesariamente es eso, ¿no? Entonces, ahí es una labor esencial. Si ya una niña ha sido violada, necesitas pasar por psicólogo, necesitas pasar por el servicio de salud, porque puede estar embarazada, puede tener una ITS, ¿no? En general, las estadísticas, nosotros encontramos siempre que era una persona que violaba, pero hay casos donde 2 personas violan a una niña, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo. Las cifras de la policía, que son las denuncias definitivas, ¿no? De las que
esperamos que lleguen a Poder Judicial y se logre justicia, pero ese es solo otro problema. No se hace el seguimiento del caso porque lo dejan, porque ya uno se cansa, ¿no? Uno cree que no hay que decirlo, ¿no? Sobre todo porque uno cree que rompe a la familia si denuncia al tío, si denuncia al primo, si denuncia al abuelo, pero esa familia ya está rota. O sea, ya no puedes confiar en dejar a tus niños, porque lo pueden volver a hacer. Y hay casos tristes donde hay una niña ha sido violada a los 6, ha sido violada a los 11 por un propio familiar, ya no es el mismo, pero es otro, ¿no? Entonces no creas ese sistema de protección, ¿no? Porque no son cosas, son personas pequeñitas que tienen derechos, y tienen derechos a gozar de una buena salud, gozar de que sus derechos sexuales y reproductivos no sean vulnerados, ¿no? Tienen derecho a que sean personas que mañana más tarde tengan un proyecto de vida, quieran salir adelante y no sentirse mal, ¿no? O sufrir una vida de violencia porque tienen esto y porque creen que se lo merece. Eso es lo que no debemos hacer. Bueno, Lourdes, gracias por habernos aceptado esta conversación en la jornada de Radio Pública. Estaremos constante comunicación sobre otros temas que ustedes también publican en Calandria, y es necesario darlas a conocer y de acuerdo a eso también informar. Yo estoy seguro que a esta hora de la mañana nos han escuchado y es necesario que ellos mismos también puedan tener un referente más de confianza, más de acercamiento con los niños, con las niñas, y de acuerdo a eso no tener problemas en temas de violación sexual, que son estadísticas alarmantes. Estoy seguro que el 2019 se va a incrementar. Estaremos analizando en otro momento sobre esos temas, y más bien gracias, Lourdes. No, gracias a ustedes, y les vamos a tomar la palabra. Vamos a estar también mandándole las notas o los informes que nosotros hagamos. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ustedes. 7 de la mañana con 57 minutos. Hemos conversado entonces con la encargada, la coordinadora de proyectos de Calandria, con Lourdes Sandoval, en referencia al tema, las estadísticas que salió, recuerdan ustedes, en referencia a las violaciones. Solo son datos policiales, ojo, solo son datos policiales. A nivel de la región de Puno, por ejemplo, tenemos un total de 37 en denuncias así, policiales, y en la, por ejemplo, en Lima se tiene un tanto de 1.191. Sumando todo ello, ojo, sumando todo ello, se ha incrementado, ¿no? Cifras anteriores en el 2017, por ejemplo, eran 2.346. Ahora hemos subido a 3.767, solo con datos estadísticos de la Policía Nacional. Si nosotros sumamos todas las violaciones que se producen, por ejemplo, dentro de del entorno familiar o dentro del barrio o en cualquier otro contexto donde se vive, lo indicado, ¿no? A nivel nacional se tiene el año pasado, por ejemplo, 12.000, según el CEN. 12.000 violaciones a menores de edad entre las edades, ojo, de 7 a 17 años. 7 a 17 años. Y eso es un dato preocupante, sí. Pero ¿dónde están las políticas públicas en temas de salud? Es salud pública. Como dicen, ¿no? Los pequeños y las pequeñas no tienen, pues, no son cosas, no son objetos, sino son personitas pequeñas que tienen un derecho y no deben ser vulnerados. Y por parte del gobierno provincial de San Román, ¿se estará implementando alguna política en referencia a ese tema? Porque el CEN pues va a recoger datos, que en muchos de los casos los que trabajan en el CEN no te reciben de manera cómoda, te reciben de una situación no tan positiva, pues te agreden, te dicen, ¿para qué has hecho eso? Pues quieres denunciarle, quieres tener problemas con tu familia seguramente. Oiga, ese tipo de discursos hay que cambiarlo bastante. Y el tema regional, yo me pregunto si el gobierno regional de Puno está trabajando ese tema, que es importante también. Bueno, amigos, ha sido un gusto conversar con ustedes en la jornada de Radio Pública 740 de la amplitud modulada. Son las 8 en punto. Mi nombre es Paul Díaz, en controles Edwin Rafael. Ya se viene Alex Calderón.